embajadora, querida amiga Vilma Andrade, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de estar hoy aquí, abrirnos las puertas de su casa, de la Embajada del Ecuador en España, porque vamos a hablar de varios temas que creo que van a ser realmente interesantes, ya no solo para la comunidad ecuatoriana, sino para toda aquella persona que quiera, a través de esta entrevista o conversación, dar un paso más en su carrera profesional. Yo lo que le quiero decir, lo primero de todo, embajadora, es que he tenido la fortuna de trabajar durante estos más de 15 años con muchos ecuatorianos y ecuatorianas, y lo que sí que le puedo decir, lo que he podido comprobar, ¿no?, a lo largo de todos estos años, es que tienen unos valores muy especiales. El primero, el talento, el gran talento, el enorme talento que tienen todos ellos. El segundo, yo diría, la cercanía que tienen, ¿no? Una vez que yo he hablado con ellos para cualquier tipo de colaboración o trabajo, siempre me han dado esa cercanía, me han transmitido esa cercanía. La tercera, las ganas de trabajar, las ganas de prosperar, las ganas de salir adelante, las ganas incluso de formarse, como estamos viendo. Y la cuarta, la humildad, eso es fundamental. Y esto lo conecto directamente con usted, embajadora, porque yo se lo he comentado en alguna otra ocasión, que la admiro, tengo una admiración por usted profunda, ya no solo por su trayectoria profesional, de la cual hablaremos ahora, sino también por la manera en la que usted lidera y además genera un impacto en su comunidad. Y todo esto se refleja por el equipo que usted tiene. Yo, como digo siempre, una persona no brilla, no lidera, sino hay detrás un equipo. Y ese equipo que yo tengo la fortuna, ¿no?, de conocer aquí en la embajada, pues desde Vivi, la jefaza de comunicación, María Fernanda, Michael, Julio, Pablo Martínez, ministro, ¿no? Todos ellos yo personalmente les guardo un cariño profundo, y sobre todo también desde Formato Educativo, la empresa en la que yo ahora mismo estoy trabajando y a la cual represento en esta entrevista. El otro día, embajadora, estuve viendo un vídeo que publicaron en las redes sociales, yo creo que fue en Instagram precisamente, en donde usted hablaba de esas más de 18.000 becas que han conseguido durante su etapa como embajadora, y hubo algo que me llamó especialmente la atención, y fue cuando usted comentó que muchas de esas oportunidades no habían llegado solas, sino que usted, su equipo, habían tenido que llamar a la puerta de muchas instituciones. Y eso, embajadora, ahí uno se da cuenta, que es lo que estaba hablando antes, ¿no?, de esa humildad, de ese compromiso, de esa constancia, de esa perseverancia para generar oportunidades reales a toda su comunidad. Vamos a hablar en esta entrevista, yo la he dividido en 5 bloques bien definidos. Vamos a empezar primero por su trayectoria profesional. Vamos a hablar luego de ese convenio que tenemos entre Formato Educativo y la Embajada del Ecuador, esas 2.200 becas para cursos de especialización y maestrías, y otras 200 becas más adicionales que lanzamos a todas las mujeres que tengan ese número de cuenta corriente. Vamos a hablar también de la función que tiene la embajada, porque habrá muchas personas que estén viendo esta entrevista y que digan, ¿y qué funciones o qué líneas, ¿no?, qué directrices sigue la Embajada del Ecuador en España? Luego otro bloque que va a ser el de la importancia que tiene la comunicación, que es lo que estamos haciendo ahora usted y yo, ¿no?, porque es importante que un ecuatoriano o ecuatoriana sepa comunicar sus proyectos, también incluso de los idiomas, ¿no?, de la importancia que tiene también saber idiomas. Y una última, de la importancia que tiene salir de la zona de confort, como le ha pasado a usted, que de Ecuador se ha venido aquí a España a aprender pues otra cultura, aunque bueno, son culturas muy parecidas, pero ha dado ese salto que yo creo que todo profesional tiene que tener para prosperar y para alcanzar nuevos horizontes. Pero antes de todo esto, embajadora, a mí me gustaría preguntarla, lo primero, ¿cómo está? ¿Qué tal le está tratando nuestro país? ¿Cómo está siendo esta experiencia como embajadora y cuáles son esos pasos, ¿no?, que más le están marcando en su etapa como embajadora? Bueno, gracias, Carlos, gracias por esta posibilidad de dialogar, de conversar y transmitir quizás muchos de los objetivos, muchos de los sueños, los anhelos que uno tiene cuando está en una responsabilidad como la que hoy cumplo como jefa de misión de mi país aquí en España. Y agradecer tus palabras generosas, que yo creo que también traducen esa amistad
que es invaluable de dos pueblos hermanos que compartimos una historia común, que tenemos mucho que compartir, la cultura, el idioma, la religión, muchas de las costumbres, pero aún así mantenemos nuestra propia identidad. Cada uno de los países, España y Ecuador, tiene la suya. Y aquí yo puedo decir que me siento en casa. Me siento en casa porque he recibido primero la acogida maravillosa de los migrantes, que son una comunidad, como tú muy bien señalas, que es muy trabajadora, disciplinada, que cumple con solidaridad, que es una comunidad humilde, sencilla, pero que no pierde su esencia. Y la esencia del ecuatoriano es ser emprendedor. Nosotros tenemos datos que nos revelan que es el país con mayor emprendimiento de toda la región. El 60% de trabajo que se genera en el Ecuador, que es el trabajo formal, es decir, que está registrado en la seguridad social, que aportan, que generan empleo, que pagan sus impuestos, el 60% es de emprendimiento. Y emprendimiento en unos casos que es por innovación, que es el mejor emprendimiento, y otros puede ser el emprendimiento por necesidad. Pero en esos dos emprendimientos, que aunque los emprendedores fracasen, vuelven a emprender. Y entonces ahí se ve la fortaleza, la garra, la fuerza del ecuatoriano, que aquí lo demuestra también, que vinieron a entregar todo y también a estar abiertos a integrarse y a reconocer y respetar también la cultura, las tradiciones de España. Pues la verdad es que sí, hay mucho emprendedor. Es verdad que me he dado cuenta, ¿no?, en todos estos años, que muchos de ellos vienen aquí a España y emprenden, ya sea para poner su negocio, para incluso llevar los negocios que tienen desde Ecuador, poner aquí la sede. Y es cierto que una de las características que no le he dicho efectivamente es esa vena emprendedora que tienen los ecuatorianos. Sí. Es especial. Por ejemplo, vinieron acá quizás a cubrir una demanda de servicios, de cuidados, pero si tenían una formación, si tenían una experiencia, la utilizaron. Entonces ahora podemos ver cómo ecuatorianos manejan logística aquí en España, tienen empresas logísticas, cómo los ecuatorianos ahora tienen incluso empresas agrícolas, cómo han logrado una conexión para exportación e importación de productos, cómo han logrado porque sabían eran modistas y llegar ahora y están en pasarelas, o conocían de peluquería y hoy tienen una academia de belleza. Entonces, ese salto también de la cultura gastronómica, que han llegado acá, son emprendedores, aquí han puesto sus restaurantes, ahora tienen franquicias, ahora ellos están presentando también la gastronomía del Ecuador dentro de los libros de gastronomía de Madrid. Es decir, ese es el espíritu. Han demostrado que siempre pueden ir un paso más y por eso les hemos apoyado también para que puedan alcanzar su certificación laboral y de esa manera mejorar su empleabilidad, mejorar sus ingresos, porque creo que amerita darles un impulso, un pequeño apoyo, ya que ese espíritu lo tiene. Embajadora, vamos a empezar entonces por los bloques que le he comentado anteriormente. El primero va a ser su trayectoria profesional. Yo sé que usted es una profesional que ha estado tanto en el ámbito público, en la administración pública como privada, que son más de 30 años, y que su enfoque le ha llevado a dos vertientes bien definidas, ¿no?, como es esa ayuda a los grupos más vulnerables, y el otro es más el compromiso con la mujer, ¿no? Pero para entender todo esto tendríamos que retroceder, irnos a cuando Vilma era más pequeñita, ¿no?, y que nos cuente un poco pues, cómo ha sido su infancia, cuál ha sido su formación y de qué manera ha impactado su formación en lo que usted es hoy en día. Bueno, yo crecí en un hogar realmente llena de amor, con unos padres muy entregados a la familia y que hicieron de nosotros una infancia de juego, de alegría, de vivir la vida, de conocer el país, de viajar mucho al país.
Mi padre amó tanto al Ecuador que aunque viajaba, regresaba y decía que nada es igual al Ecuador, pero nosotros recorrimos muchísimo el Ecuador. Yo digo que cuando ya cumplí 16 años, había recorrido del Carchi al Macará y de la costa del Pacífico al oriente, porque mi padre era muy buen conductor y íbamos a los paseos y tuve una infancia muy cercana al Ecuador, a conocer su comida, a conocer las ciudades, muy linda la verdad y con mucha alegría. O sea, eran paseos donde íbamos cantando, entonces mucho la música ecuatoriana, esa conexión, porque mi padre tocaba la guitarra, tocaba el requinto y había esa conexión muy grande. Y mi madre siempre con ternura, es una mujer maravillosa, que la tengo todavía. Y bueno, creo que marcó mucho mi vida en el colegio. El bachillerato para mí fue fundamental porque estudié en un colegio privado, un grupo muy pequeño de estudiantes, pero que estaba regentado por unas religiosas del Buen Pastor que tenían a la par un servicio a la comunidad. Este colegio, que éramos apenas en todo el colegio 350 estudiantes, que éramos privilegiadas porque era una educación casi muy personalizada, tenía a la par cursos, digamos, unos espacios de encuentro. Ellas regentaban la cárcel de mujeres, regentaban el hogar de la joven, que les llamaban hogar de la joven, pero era un espacio de acogida para las niñas y jóvenes embarazadas que eran echadas de su hogar y que ellas les cuidaban para que puedan ahí tener sus hijos, adolescentes, y también pues tenían un centro para el cuidado y protección de los niños, hijos de las reclusas, de las privadas de libertad. Y era opcional, con el permiso de los padres, poder apoyar en unas ciertas horas, en días, a esas acciones. Y eso marcó mi vida, porque pude ver de cerca a las niñas, adolescentes como yo, embarazadas. Y desde ahí eso marcó mi vida, de saber que tengo que luchar por ellas y pensar siempre en ellas. Eso marcó mucho. Y me gustaba mucho ir a conversar con ellas, a entender su realidad. Y pude entonces, de un hogar que teníamos, gracias a Dios, digo todo, nunca nos faltó nada, porque tuvimos esa suerte y bendición de haber nacido en una casa grande, espaciosa, con patios para jugar y tener todo, y tener un lindo colegio, pero conocer esa otra realidad que iba más allá de lo que yo vivía, que había otra realidad de las mujeres que estaban privadas de la libertad y que en muchos casos robaron para mantener a sus hijos, o que esos niños que estaban cuidados, separados de sus madres para poder crecer fuera de la cárcel, o ver a las adolescentes viviendo una realidad dura porque sus padres los echaron de su casa, pero el entorno familiar fue el que causó daño. Siempre era un familiar, siempre era una persona cercana la que abusó de esa niña y que la convirtió en madre. Entonces creo que esa marcó mi vida. Después fui a la universidad, una lucha política. Empecé ahí mi lucha política, estudié auditoría y entré a la Izquierda Democrática, un partido socialdemócrata, y ahí empezó ya mi verdadera vocación. ¿No? Pues fui concejala por 3 periodos consecutivos. Creé ahí los centros de desarrollo comunitario para atender a los niños. Apoyé la creación del centro Las Tres Manuelas para que las mujeres que estaban que se decía en ese momento prostitutas, puedan tener un centro de rehabilitación.
y se creó la primera comisión de género, la Comisión de la Mujer y la Familia en el municipio. Éramos apenas 2 mujeres. Luego llegué a ser vicealcaldesa de Quito y tuve la mayor votación de la historia que Quito haya dado a una mujer. Teníamos una votación en listas abiertas y podían escoger, y aunque yo fui segunda en la lista, fui la primera y la más votada de toda mi ciudad. Y fue quizás por esa entrega, porque estaba siempre en los barrios, porque yo iba a apoyarles en todos los temas. Estuve en la rehabilitación del centro histórico, que estaba tomado con ventas ambulantes y que se convirtió en lo que es ahora el maravilloso centro histórico, que fue declarado patrimonio, el primer patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. He estado siempre muy ligada al servicio público, fui luego diputada, y allí igual éramos apenas 30 mujeres de 100 diputados, y nos organizamos igual. No pudimos crear la Comisión de Género y Familia, pero trabajamos por las mujeres, nos coaligamos, logramos normas de beneficio, y después he sido diputada provincial primero, después diputada nacional, fui reelecta, fui la tercera asambleísta más votada del Ecuador, y fue por ese compromiso siempre con las mujeres. Entonces he generado a través del Código de la Democracia normas para que, por ejemplo, ahora el 50% de las listas que participan para concejales, para asambleístas, es decir, parlamentarios, la presidan mujeres, y que el binomio sea hombre-mujer o mujer-hombre. Eso es estar a la vanguardia. Somos prácticamente el país con más avance en avances para las mujeres, en la ley de economía violeta, para que tengamos igualdad salarial, o en la economía circular, para que no solamente apoyemos a que la industria pues precautele el ambiente, sino que también dentro de esa norma pues se dé apoyo a los recicladores, se dé apoyo sobre todo a las mujeres que hacen reciclaje. Entonces he trabajado siempre pensando en las mujeres, y bueno, fui vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, en la que el presidente Noboa fue el presidente de esa comisión. Nos conocimos, trabajamos en conjunto, muchas de las normas. ¿Se conocieron en esa etapa? Sí. El presidente Daniel Noboa y usted. Sí, fuimos en la misma comisión, hicimos un trabajo muy profesional, la experiencia y la juventud se juntaron, y fuimos la comisión mejor valorada, no por los parámetros internos de la propia organización o la propia institución, sino por la prensa. 34 leyes aprobadas, importantísimas normas que ahora mismo atraen la inversión, reforma a la ley de compañías, reforma a la ley de transformación, una propuesta de la ley de transformación digital para ponernos a la vanguardia también de los nuevos elementos. Igual las leyes que les había comentado nacieron de esa comisión. Entonces hubo un compromiso mutuo por el país. Yo creo que ahí nos coaligamos mucho, porque el presidente Noboa ama mucho al Ecuador, ama inmensamente al país, y bueno, yo creo que lo mismo. Entonces hicimos un trabajo, y eso fue que cuando él ganó su presidencia me proponga que venga yo a representarle a su gobierno y al país. Y la verdad que nunca lo soñé, no estuvo en mis planes, pero esa es quizás lo más rápido que he podido, mi trayectoria política. Vamos a por el segundo bloque. El segundo bloque es el convenio que hemos llevado a cabo, el acuerdo entre la Embajada del Ecuador en España y Formato Educativo. Esas más de 2.200 becas, como decíamos antes, para cursos de especialización y maestrías. Todo ello se hace en línea. Luego también 200 becas adicionales más para aquellas mujeres ecuatorianas residentes en España que tengan número de cuenta corriente.
haciendo balance, embajadora, llevamos poco tiempo porque esto lo firmamos, si mal no recuerdo, en noviembre, pero bueno, ya ha habido muchísimas inscripciones, muchísimas personas, ecuatorianos, ecuatorianas, ¿no?, que se han interesado muchísimo por nuestros programas. Hemos incluso llegado a hacer 2 eventos, la verdad es que con una difusión y un alcance extraordinario, lo nunca visto. Yo llevo ya, como decía antes, solo, comparado con ustedes es muy poquito, pero 15 años, y me llama la atención lo que le decía, ¿no?, ese poder de difusión que tienen, ese alcance, ¿no?, usted como representante de todos ellos, que firma convenios precisamente para dar esas oportunidades reales a toda la comunidad ecuatoriana. Yo le quería preguntar por el convenio en este caso, ¿no?, por esas más de 2.200 becas, ¿cómo las están llevando ustedes? ¿Qué tal, incluso si hay algún feedback en la comunidad ecuatoriana con nosotros? ¿Cómo lo están llevando ustedes desde la embajada? A ver, primero con un agradecimiento profundo, con una gratitud para Formato Educativo. Yo creo que aquí se conjuga esta aspiración que tenemos desde la embajada, este objetivo que me lo tracé desde el primer día, de lograr beneficios palpables para la comunidad. ¿Cómo logramos que esa comunidad que ha entregado todo a España, que vinieron a cubrir en un momento dado cuidados, servicios, que se pusieron a cuestas un trabajo muy duro y que ahora su segunda generación pueda transformarse a través de la formación y a través de la educación? Porque a veces resulta que los círculos se vuelven un círculo aspiracional limitado, porque si tienen su padre o su madre que ha estado su vida entregada aquí en España cuidando a ancianos, cuidando a discapacitados, cuidando a niños, barriendo calles, haciendo todo el trabajo duro, quizás ellos aspiren, quizás solamente a cómo mejoro un poco más. Y el momento en que nosotros abrimos oportunidades, le damos una visión más amplia y le damos oportunidades que la han sabido aprovechar. Y entonces ahí logramos este triángulo maravilloso que es Formato Educativo, primero con una oferta académica especial, que yo creo que llega a las áreas claves, entendiendo cómo funciona nuestra comunidad, cómo actúa nuestra comunidad, cómo se posiciona nuestra comunidad. La oferta académica está ligada, yo creo, a muchas de esas aspiraciones. Luego, algo que a mí me fascina por mi propia convicción siempre de lucha por las mujeres, porque yo creo que una sociedad se sustenta en la equidad. Quizás podríamos decir la igualdad es quizás una aspiración que quizás más compleja, pero la equidad tiene que darse, porque así generamos una sociedad más armoniosa para la familia, para los hijos, una sociedad en la que además se valoren y se pongan en rigor lo que somos las mujeres, pero en conjunto también con los hombres en la sociedad. Y aquí en España, que hay un avance muy interesante, muy importante, no solo en normativas, sino ya en hechos concretos, creo que nuestra comunidad también lo valora y por eso tenemos mujeres muy empoderadas. Tenemos mujeres que a mí, yo digo, tengo que aprender de ellas, porque, o sea, no les ha doblegado ni las limitaciones, ni la suerte de problemas que su familia ha tenido que sobrepasar o sobrellevar, o incluso el relegamiento que puede haber en algunas circunstancias. No, están llenas de fortaleza. Entonces yo estoy muy contenta porque veo que hay interés y como tú decías, se hizo 2 eventos y con una amplia difusión. ¿Qué está de por medio? Algo que tú dijiste, y es la solidaridad. Gente que le gusta servir. Entonces ahí ha estado la propia comunidad difundiendo
buscando cómo a través de mecanismos que es clave, comunicando para que la comunidad conozca, se beneficie y que esa noticia de formato educativo llegó a ser noticia en el Ecuador. Canales de televisión, cadenas de televisión como Ecuavisa, como Teleamazonas, como el canal 10 de Centro y otros se hicieron eco. Y eso permite que la familia, porque los migrantes nunca se desconectan del Ecuador, la familia que de pronto en el Ecuador le llama a sus familiares, oigan, vayan, esas becas, y eso conlleva que hacemos comunidad y que todos estamos sobre un objetivo que es los beneficios justamente para la comunidad migrante. ¿Y usted está de acuerdo en el que el motor de un país, antes que lo económico, yo diría que es la formación? Porque gracias a la formación sabemos cómo llevar un país, tanto en lo económico como en lo social, como en lo político, ¿no? Y creo que son oportunidades, como bien decía usted, reales, auténticas, para que esa segunda generación, efectivamente, de la que hablaba, puedan, a través, en este caso de nosotros, de formato educativo, poder ampliar sus conocimientos. Embajadora, vamos a por el tercer bloque. En este caso nos vamos a centrar en la función que tiene la Embajada del Ecuador en España. ¿Cuáles son esas directrices? Porque habrá muchas personas que nos estén viendo ahora mismo y que digan, pero ¿qué función tiene la Embajada? ¿Qué es lo que hacen? Entonces es un buen momento para que usted pueda hablarnos sobre ello. Las embajadas como tal y en el mundo cumplimos, yo creo que, dos roles fundamentales. La representación legal del Estado ecuatoriano, con lo cual conlleva que en un momento dado, por cualquiera sea una circunstancia jurídica, legal, migratoria o de comercio o de inversión, tenga la representación la embajada. Y el otro eje fundamental es el fortalecimiento de la relación bilateral y multilateral, tomando en consideración que España y en Madrid está la sede de todos los organismos iberoamericanos. Tenemos un gran accionar con esos organismos. Aquí está la Secretaría General Iberoamericana, está la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIJ, la Organización Iberoamericana de la Juventud, y están otros organismos como la OEI, de educación igual. Son organismos que tienen una acción directa con nuestro país y que hemos buscado fortalecer esa relación. Y también la relación bilateral que va con el gobierno de España, y allí hemos logrado acuerdos importantes en beneficio también para la gente en el Ecuador. Un acuerdo que está a punto de firmarse, un memorándum de entendimiento, está listo solo para suscribirlo, que lo haremos en pocos días, con el Ministerio de Producción del Ecuador y el Ministro de Producción de aquí de España, para un memorándum de entendimiento en turismo, porque yo he visto en qué áreas es España una potencia. Sin duda, el turismo. Tenemos mucho que aprender, pero creo que también podemos intercambiar experiencias. Tenemos nosotros Galápagos, que siendo un patrimonio natural, hay que preservarlo, hay que conservarlo, y tenemos realmente un modelo de gestión turística interesante. Pero de España podemos aprender muchísimo, y entonces hemos hecho este acuerdo. Hemos hecho otro tema que es para mí fundamental y que es potencia España, es el tema agrícola, el tema del seguro agrícola, que aquí todos los agricultores tienen su seguro, y por lo tanto, si en un momento dado hay un evento climático o cualquier tema de plagas o algún evento que sea catastrófico, está asegurado. En el Ecuador hay un seguro que solo lo tienen las grandes empresas o grandes industrias agrícolas, no el pequeño. Entonces ese modelo lo queremos llevar, y de la asociatividad también. Entonces tenemos este memorándum ya aprobado, que ya lo vamos a poner en ejecución, y lo estamos ampliando no solo a agricultura, sino también en pesca
que nosotros también somos los primeros exportadores de camarón y también de atún. Entonces hemos trabajado en eso, un convenio para, con la Secretaría de Universidades para homologación de títulos. Igualmente tenemos un convenio para homologar las licencias de conductores de conducción. Hemos logrado un acuerdo importantísimo con la Comunidad de Madrid para certificaciones laborales y también con el Ministerio de Educación de España para, a través del Ministerio de Trabajo en el Ecuador, lograr la formación profesional que nos permita trabajar en una homologación y en un trabajo también de formación. Y vamos por más. Estamos trabajando con Galicia, con el País Vasco, precisamente también para el tema. Entonces, si ustedes ven, si bien mi enfoque, que no es el tradicional, y hay que decirlo porque aquí yo, para ser embajadora, me revisé los 3 informes últimos de los embajadores en toda su acción que han hecho, y yo fui tomando nota de lo más importante que han hecho, porque hay cosas muy interesantes que hicieron que dejaron una impronta para tomar de esa y mejorarla. Pero en el tema educativo, en el tema académico, somos realmente pioneros. Y hemos abierto el camino para que hoy la Cancillería disponga a todas las embajadas la consecución de becas. Entonces, eso es un hito importante que dejamos de nuestra gestión, pero también de los convenios. Somos la embajada que en forma numérica, si quieres, el caso, somos la que mejor acción hemos tenido. Hemos considerado la mejor embajada de todas las del mundo, y eso es un orgullo, pero también es un reto. Es mantener, es superar y sobre todo no lo hicimos por una competencia, lo hicimos por un compromiso, y como tú dices, la educación transforma y el presidente lo tiene claro. Tenemos un país con graves problemas, pero lo único que nos va a lograr sacar de los problemas es la educación, es la formación, y por eso estamos empujando y vamos a seguir fortaleciendo el tema académico. Es la educación, es la formación y también la comunicación, un tema realmente importante, sobre todo para aquellas personas que estén viendo ahora mismo esta entrevista. Embajadora, yo siempre digo que un proyecto, por muy bueno que sea, si no se comunica bien, si no se transmite bien, ese proyecto se queda en nada. Entonces, a mí me gustaría saber su perspectiva, ¿no?, en este tema. ¿Por qué o qué tan importante es la comunicación para cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que esté trabajando en un proyecto? La comunicación es indispensable, es ineludible, es prioritaria, es básica. No puede ningún proyecto, ninguna acción puede quedarse sin comunicación. Y fue mi primera preocupación cuando llegué a esta embajada. Cuando hablé con los cónsules, mi primera pregunta era: ¿cómo ustedes se comunican con la comunidad? Porque nuestra comunidad está en toda España. Y entonces era a través de las redes, ¿cuánta gente le sigue? ¿Cómo estamos? Y aquí en la embajada, que tenemos un gran equipo de comunicación, tú conoces, lo ha señalado Vivi, mi gran compromiso era buscar también alguien que vaya más allá de la comunicación institucional, que está bien y que la tenemos que hacer, sino que comuniquemos lo que somos. Y tienen una embajadora que es cercana a la gente. Es una embajadora que cumple, como lo he señalado, con el tema del relacionamiento institucional. Estoy siempre presente, siempre busco estar presente en todos los foros iberoamericanos y en todas las reuniones de las embajadas, y nos hemos encontrado contigo en esa presencia que yo no la entiendo como de Vilma Andrade, sino es la presencia del Ecuador, y ha sido vigorosa y es fuerte, pero sin descuidar de ninguna manera la comunicación. Y la comunicación para mí, además, es que hay que tener un trasfondo. Uno puede comunicar siempre que hay una base sólida que sustente tu comunicación, porque una comunicación falsa
en la que yo puedo hablar de becas, en la que puedo hablar de beneficios, pero no está sustentada. Eso se cae por sí solo. Entonces, la comunicación tiene estas dos líneas. El que exista un proyecto, el que exista objetivos claros, el que exista mecanismos y parámetros claros para que la comunicación se vuelva también ideal. Entonces es fundamental. Yo digo que el que no comunica, cuando no se comunica, no existe. No existe. No existe. Eso y entonces, si tenemos, lo peor sería que teniendo todo de alguna manera, esta conexión que hemos logrado con la comunidad, de la cultura, de las danzas, de la identidad, de todo, esta cercanía que tenemos con la gente cuando llega acá por diversas circunstancias, no hay acción que nosotros no le demos el acompañamiento, no importa si ha venido uno o dos artistas ecuatorianos a una muestra pictórica, o si ha venido un artista o un cineasta, o ha venido un emprendedor que se quede sin la compañía de su embajada. Y eso tenemos que transmitir. ¿Por qué? Para que haya otros que recurran a nosotros sin esa barrera, sin esa que tengo que pedir cita, que tengo que esperar semanas para ser recibido, que sientan que hay una embajada que responde. Y para eso necesitamos un equipo. Y el equipo tiene que estar comprometido con esa visión. Entonces, a mí me sirve el equipo porque cumple esa misión, porque todos nos estamos cercanos a la comunidad, porque todos estamos enfocados a buscar los beneficios. Entonces tengo un equipo también realmente que es de lujo, me siento muy acompañada, acogida y sobre todo orgullosa de que trabajan en esa línea. Embajadora, el último bloque es la importancia, ¿no?, que tiene para cualquier ecuatoriano o ecuatoriana salir de la zona de confort. Todos sabemos que es muy complicado, incluso que hay veces que dices, uff, ¿y qué pasará? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cómo me van a tratar? Pero creo que es importante para ampliar esos horizontes o incluso esas metas profesionales, como a usted le ha pasado, que de Ecuador se ha tenido que venir aquí a España. Entonces, es la misma pregunta que la anterior, ¿qué tan importante es para un ecuatoriano o ecuatoriana el que salga de su zona de confort? Usted lo ha vivido, con lo cual puede hablarlo en primera persona, y si incluso usted es partidaria de que así lo hagan. A ver, el migrante yo creo que tiene un sello: valentía, fortaleza, apertura de alas, de querer expandir su mundo. Y si bien nosotros tuvimos una realidad difícil, porque nuestra migración se da en un momento muy duro para el Ecuador tiene una quiebra financiera y la gente se ve obligada a salir porque se cierran decenas de miles de empresas. Tuvimos un momento complejo, difícil. La gente salió por necesidad, por buscar cómo sustentar a su familia, pero demostraron más valentía que el que se quedó, porque eso de alejarse también significa dolor, porque hay dos elementos que identifican al ecuatoriano. Somos muy arraigados a la tierra, o sea, a nuestra tierra. Amamos nuestro país porque es maravilloso, porque es un país bendecido, porque es un país que históricamente ha tenido todo y por eso es un país pacífico. Nuestro país, desde sus orígenes, es un país que no ha sido conquistador, porque no ha tenido que salir a buscar ni agua ni alimentos, porque ha tenido todos los recursos. Y eso le hace ser un país sencillo, tranquilo, pero muy trabajador, porque su propia tierra así lo ofrece. Pero el otro elemento que tenemos como ecuatorianos es ser muy pegados a la familia. Para nosotros el núcleo familiar es fundamental, se respeta a los abuelos, nos reunimos los fines de semana, los domingos son sitio de encuentro. Lo general, quizás podrá haber excepciones, pero en general vivimos en la familia. Cada fiesta, cada tradición, cada festividad de la ciudad o del país es el momento de encontrarnos. Convivimos mucho con los primos, con los tíos, es una cosa increíble, o sea,
Entonces, el migrante que deja eso, las dos cosas que más nos llegan, su país y su familia. Entonces, pero no se queda en el dolor, no se queda en el drama, nos demuestra que van más allá, que pueden encontrar familia en su comunidad, que pueden encontrar familia en sus grupos de organizaciones de diferente índole y que encuentran ahí su cercanía. Entonces, y que han hecho de España su hogar. O sea, y encuentran similitudes, porque las tenemos con España. O sea, hay que estar en Extremadura para ver el casco histórico también de varias ciudades de nuestro país. O hay que estar en Andalucía para encontrarnos en nuestros dialectos. O hay que estar en Galicia para ver cómo está en el norte de nuestro país la misma forma de hablar, algunos términos, el cantadito de los gallegos, lo tenemos. Es verdad. Y el clima al norte de nuestro país, la provincia del Carchi, es exacta al clima de Galicia. Entonces, ellos se encontraron y es increíble que se fueron a vivir aquí. Los que eran del norte van a Galicia, los que estaban en la playa van a Barcelona o a Valencia, y los que estuvieron en la sierra, que es el grupo mayoritario, se quedaron en Madrid. Bueno, aquí confluyen todos, como todas las capitales. Pero sí, yo admiro muchísimo y creo que lo siento también, de alguna manera me he identificado, porque yo nunca me he separado de mi familia. Entonces, el venir acá, el saber que cumplo un objetivo y cumplo un cometido que me ha traído acá y que me ha hecho a sí mismo encontrar una familia justamente en los migrantes, encontrar los amigos en muchos de ustedes. He encontrado una amistad que ahora mismo lo guardo y la atesoro muy bien, o con los propios embajadores que nos vamos a comer, que salimos juntos, que convivimos, hacemos yo creo que es importante. Y mi meta ha sido no quedarme solamente en Madrid para conocer a la comunidad, sino a dónde voy. A donde voy busco a la comunidad, aunque me vaya de paseo. Fui hace poco a Tenerife y lo primero que hice es buscar a los migrantes. Y mi marido dice, por favor, son sus días de vacación. Digo, no, es que quiero encontrarme, y me he reunido con ellos. Entonces, es una experiencia distinta que bueno, queda ahí cuando se tiene a los hijos, y en mi caso los nietos que me cortan el ombligo, porque los nietos son la prolongación de los hijos. Yo veo en mis nietos la sonrisa de mis hijos, los gestos de mis yernos o nueras, porque tengo también linda familia. Y entonces, pero a la vez es que, así como los migrantes vinieron a cumplir un compromiso para educar, para formar a su familia, para sacar adelante a su familia, mi compromiso es apoyar al presidente Daniel Noboa, que constitucionalmente es el que determina la línea y la relación internacional, y él ha querido que haya una embajadora cercana a la gente, y cumplo esa disposición, que ni siquiera fue eso, sino él sabía cómo soy. Lo que quería es que, como soy yo, auténtica, venga acá, y cumplo ese compromiso hasta un tiempito más. Y lo ha cumplido a rajatabla, porque damos todos fe de ello, que usted, y se lo decía antes, ha impactado de una manera sublime a toda la comunidad ecuatoriana y no ecuatoriana, a personas incluso como nosotros, del que yo ya puedo decir que me siento amigo de usted por el trato que he tenido, y se agradece muchísimo, embajadora. No quiero terminar esta entrevista sin hacer una pregunta un poquito más personal, y es la siguiente. ¿Usted diría que se ha cumplido el sueño que tenía Vilma cuando era pequeñita, o la vida le ha llevado por otros caminos aún más interesantes? Yo creo que siempre hay sueños que se pueden quedar ahí, pero no, Dios ha sido muy grande conmigo, soy mujer de fe, y puedo decir que la vida me ha recompensado muchísimo, sobre todo lo que uno más ama son los hijos. Me he recompensado en ellos, son hijos muy buenos, profesionales excelentes, muy comprometidos con la gente.
son serios, son honestos, honrados, y eso es lo que más a mí me gusta, que ellos puedan responder a las expectativas de sus padres. Entonces, bien, quizás a mí me hubiera encantado ser poeta. Es quizás un sueño que queda ahí, que es algo que no lo pude cumplir, porque escribo poemas para mis nietos, para seres que amo, y cuando los leo digo, ¿qué? Dios, ¿de dónde me sale esto? No tiene nada que ver cuando lees a Benedetti, que me encanta. Entonces digo, no, esto no es una ridiculez, o sea, ese sueño quizás queda ahí, pero el resto yo creo que lo he podido llevar adelante. Bueno, pero nunca es tarde, sí que a lo mejor cuando acabe esta etapa, que usted sé que no para de trabajar, pues puede ser, ¿no?, que pueda incluso publicarlos, hacer públicos los poemas, nunca se sabe. Embajadora, muchísimas gracias por su cariño, por esos valores, ¿no?, que usted ha traído a todos nosotros, ya no a la comunidad ecuatoriana, sino también a todos nosotros. Gracias por ese convenio que hemos firmado, esas 2.200 becas más 200 becas adicionales a las mujeres. Gracias por su cariño, gracias por su trato. Desde Formato Educativo estamos encantados con usted, con el equipo, con Vivi, con María Fernanda, con todas, con Michael también, que nos ayuda un montón. Estamos emocionados. Esperemos que esto siga así porque tenemos un convenio muy largo y tenemos que cumplirlo. Y nada, y personalmente todo mi cariño hacia usted. Además sé que ha sido abuelita hace poco de Julieta, o sea que la va a disfrutar muchísimo y que para mí pues va a tener siempre un amigo aquí en España. Gracias, Carlos. Muchísimas Gracias a ti también, porque eres, como te he dicho, una persona muy especial, que yo creo que entregas también todo con tu trabajo y lo haces con tanta pasión, y es así, porque yo creo que las cosas que se hacen, ahí no se siente el trabajo. Es lindo cuando se hacen las cosas con pasión, con amor, como tú lo haces. Así que siempre vamos a estar apoyando. Muchas gracias. Gracias, Carlos.